fiscales, disciplinarias y penales por las irregularidades gestadas en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por el programa Agroingreso Seguro, al punto que, por esos mismos hechos, sus compañeros habían sido ya privados de su libertad, y fue precisamente lo que el exministro Arias Leiva visitó, no con fines humanitarios o de solidaridad, sino para que se comportaran reticentemente. Asimismo, no es cierto que el señor defensor aportó a la actuación los medios de convicción que desdicen o desvirtúan los traídos por la Fiscalía, conforme a que él lo sostiene, y para lo cual trajo a la audiencia las declaraciones que ante notario público rindieron los doctores Claudia Mora Pineda y Manuel Fernando Maiguacha Olano, viceministro de Aguas y de Medio Ambiente, y del viceministro de Minas, respectivamente, quienes bajo los apremios del juramento dieron fe que lo que el exministro Andrés Felipe Arias Leiva habló con los otros coimputados en el penal, que no tenía ninguna relación con la investigación de Agroingreso Seguro. Cuando la defensa técnica del investigado ni siquiera demostró que estos exponentes hubieran ingresado al centro carcelario donde se encuentran los otros investigados de AIS. Pero si en gracia de discusión lo hubiera probado, ellos mismos aseguran que solo ingresaron una vez y allí coincidencialmente se encontraba el imputado. Luego no les consta nada sobre las restantes nuevas visitas del señor Arias, como lo asegura la defensa. Además, partiendo de las reglas de la experiencia, resulta apenas natural que las personas que hagan causa común tenga como tema principal de conversación precisamente aquello que los vincula, en la medida que resultaría impensable que otros temas distintos a este permita sostener múltiples conversaciones durante tantas y tan extensas visitas. De otra parte, no resulta del todo desconocido que, dada la calidad de imputado y en su condición de exministro de la República, alto dignatario del Estado, puede influir para inducir a los otros coimputados para que se oculte o se calle la verdad, siendo que de las 10 visitas que realizó al establecimiento carcelario La Picota, 2 de ellas, 27 de mayo y 3 de junio de 2011, las hizo en horario no permitido, un viernes, y se tiene en cuenta que las entrevistas al público son los días sábados y domingos. Es una prisión de las llamadas de alta seguridad y por lo mismo se restringe su ingreso, al punto que se hace difícil incluso para quienes ejercen la función de litigantes y a los mismos funcionarios judiciales que velan por la ejecución de las condenas. Sin embargo, el doctor Andrés Felipe Arias Leiva logró ingresar en días no autorizados sin ninguna dificultad, precisamente por su posición, aún sin ser funcionario del ministerio. Y es que además de las anteriores evidencias, se suma la declaración de Javier Enrique Romero Mercado, que la Fiscalía trajo a reducir en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento y a la que la defensa no le dio mayor importancia, pues dijo que en ella no hay ninguna inducción a distorsionar la verdad, que en esa reunión que menciona el deponente lo que hizo fue fijar posiciones frente a la investigación en curso. Sin embargo, lo que se advierte en la declaración de Romero Mercado va mucho más allá de unas reuniones meramente informativas que tienen por objeto la fijación de una posición institucional frente a las investigaciones disciplinarias y penales que se estaban adelantando. Sobre el particular, así se expresó el deponente en interrogatorio a indiciado, efectuado el 18 de julio de 2011. Por el investigador de la Policía Judicial,
Octaviano Casas, comillas. Otra reunión se llevó a cabo en el Club San Andrés en la calle 73 con Novena. El 16 de enero de 2010 la presidió Juan Camilo Salazar. Estaba Camila Reyes, Elio Duarte y Gisela Torres. Nos comunicaron que de las citaciones de la Fiscalía y nos contaban de las preguntas que estaban haciendo la Fiscalía y proponiendo las respuestas. Esto de una manera muy sutil, como si fuera un curso de repaso de los procedimientos que debía hacer el ministro en el proceso. Hubo una cuarta reunión en la oficina de Arias Leiva, cerca del Parque de la 93, en el edificio donde hace unos años colocaron una bomba. Eso fue más o menos con ocasión del pliego de cargos de la Procuraduría que salió el martes. La reunión la hicieron el sábado anterior. En ella participó Andrés Felipe Arias, que estaba con los escoltas. El señor Arias Leiva preguntó quién faltaba. El ministro comunicó que iba a salir el pliego de cargos de la Procuraduría, que él conoció por una fuente de confianza de los cargos de él, pero que no tenía conocimiento quién más podría estar en esos cargos. Se cierran comillas. Felipe utilizó ciertas influencias, fuente de confianza, para dar a conocer a sus subalternos el pliego de cargos de la Procuraduría, que la Procuraduría posteriormente formuló en su contra, información que en ese momento era reservada. Y por último, lo que altos funcionarios del ministerio, incluido el doctor Arias Leiva, allí buscaba era una especie de chivo expiatorio para que asumiera la responsabilidad de algunos de las irregularidades que se había generado al interior del programa Agroingreso Seguro, relativas a aspectos de los convenios inherentes a la función de quien los suscribe. Esta versión, al ser analizada con el rigor de la sana crítica, merece para el despacho credibilidad, toda vez que la persona que la rinde, dadas sus particulares condiciones, es director de desarrollo rural, conoce de primera mano la situación de la que está dando cuenta, además de que como integrante del equipo de trabajo no tiene interés en señalar o acusar, sino de respaldar a sus compañeros. Analizando en conjunto los anteriores elementos de conocimiento, visitas al centro de reclusión versus testimonios de Romero Mercado, el despacho advierte un patrón de conducta del imputado que permite apuntalar lo anteriormente establecido con las múltiples y prolongadas visitas del exministro al centro carcelario. Con lo que queda claro, reitera el despacho, que estas entradas a la prisión no fueron actos humanitarios o de solidaridad, tal como lo arguyó la defensa, sino que las mismas tuvieron como propósito inducir a coimputados a obrar con reticencia, conclusión a la que se llega dada la manifestación del deponente Javier Enrique Romero Mercado. En ese orden de ideas, el despacho no puede dejar pasar desapercibido, como tampoco lo dejó pasar la Fiscal General de la Nación, las posteriores reuniones y encuentros, comillas, casuales, que tuvieron beneficiarios del programa Agroingreso Seguro con el exministro Andrés Felipe, es decir, las llevadas a cabo en el restaurante Andrés Carne de Res y el del Club de Ingenieros de Bogotá,
ambos en el mes de septiembre de 2009, pocos días después que la revista Cambio destapara el escándalo, 24 de septiembre de 2009, de la IS. Allí lo que se trató no fue de limpiar la imagen de la ex reina de belleza y actriz Valerie Domínguez Tarud para el caso del, comillas, Spock, sino más bien de evitar que ese escándalo trascendiera, llegara a conocimiento de los órganos de control, llámese Contraloría, Procuraduría o Fiscalía. Ello deviene del interrogatorio que rindiera el señor Juan Manuel Dávila Jimeno el 16 de mayo de 2011 ante un fiscal de la Unidad Nacional Especializada de los Delitos contra la Administración Pública, cuando señaló, comillas, el doctor me comentó que no nos preocupáramos, que esas comunicaciones de la revista Cambio no tenían SIC, no eran reales, y que él en su momento iba a aclarar la situación, que por favor no fuéramos a contestarle a ningún periodista o revista absolutamente nada, hasta que él nos ayudara a hacer un comunicado entre todos, haciendo la claridad de que era lo que había pasado. Se cierran comillas. De otra parte, la defensa aduce también que la cartilla titulada "Lo que no quiere que usted sepa sobre Agroingreso Seguro" fue publicada por la Corporación Colombia Cambió, sin ningún fin proselitista. Sin embargo, en la carátula misma del folleto se observa claramente que este documento buscaba divulgar información de interés de la campaña política del doctor Andrés Felipe Arias a la presidencia de la República, lo cual revela cómo la imagen pública del imputado estaba ligada a la suerte del programa AIS, tal como lo expuso la fiscal en su intervención, de tal manera que sus maniobras políticas guardan relación con lo que en la actualidad constituye la materia de su defensa judicial. Ahora, el hecho de que el ente investigador haya activado el aparato judicial desde comienzos del escándalo que surgió con el informe de la revista Cambio o con posterioridad, sin que la Fiscalía durante ese lapso hasta ahora vinculó legalmente a la actuación al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva, haya recaudado abundantes elementos materiales de prueba, en manera alguna por ello se puede inferir que no hay fines constitucionales para hacer cumplir, dado que el acervo probatorio no se reduce a la prueba documental que ciertamente ha recaudado con eficacia la Fiscalía, sino que la misma también comprende la testimonial sobre la que el imputado sí ha tenido cierta inferencia y hay probabilidad que la siga teniendo. En cuanto al peligro para la comunidad que según la Fiscalía representa el imputado, al tener en cuenta el número de delitos atribuidos y la naturaleza de los mismos, la defensa considera que el mencionado peligro resulta incompatible con la presunción de inocencia, pues aquella no tiene fines de carácter procesal. Al perseguir la defensa, la prevención especial que corresponde a uno de los fines que se siguen a través de la pena privativa de la libertad, por lo que dicho juicio de valor se contrae a la sentencia, luego de agotado el respectivo juzgamiento y no a una etapa previa como en la que nos encontramos. Sobre este punto resulta oportuno citar la sentencia C-154 de 2007, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Morroy Cabra, donde expone que, comillas, la compatibilidad de la detención preventiva con los textos constitucionales ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional,
por lo que puede inferirse que las disposiciones que tienden a reforzar dicha institución persiguen un fin legítimo. La corporación ha manifestado que tal herramienta es concordante con la Constitución y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que precisamente tiene un carácter preventivo, no sancionatorio, se cierran comillas. Pero si en verdad le asiste a ello razón o no al ilustre defensor, el escenario para tal debate no es este, si se tiene en cuenta que el legislador en su sapiencia determinó, como en efecto lo hizo en la preceptiva 310 demandada, que resulta de obligatorio cumplimiento determinar la procedencia de la medida de aseguramiento a través del acto que se le imputa a la persona investigada desde la óptica de la modalidad y gravedad, desde la cual obviamente refulgen las consideraciones fiscales, pues no resultan de poca monta las conductas imputadas al exfuncionario, cuando en especial ellas conforman parte integral de las relacionadas en el parágrafo del artículo 314 y viden, las cuales por su naturaleza fueron vedadas para que el infractor accediera al beneficio excarcelatorio, situación que obviamente deja sin fundamento la tesis que en nuestro país no existe política criminal que establezca cuáles delitos son graves y cuáles no. Es decir, los delitos que por expresa prohibición del legislador no permiten el otorgamiento de beneficios a sus autores o partícipes necesariamente tienen una repercusión a la hora de desarrollar el artículo 310. Zanjado el tema, véase entonces que los delitos de peculado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales imputados en concurso homogéneo y sucesivo, por lo menos fluyen en 3 de los citados convenios, con los que igual número de conductas se endilgan, es decir, que al verificar el concurso heterogéneo mínimamente se estaría hablando de 6 delitos, de observar su gravedad, la modalidad y su naturaleza, necesariamente se arriba a la conclusión que ellos se encuentran dentro de los que mayor reproche merecen, si se tiene en cuenta que los mismos son cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo o con ocasión de ellos, afectando de manera seria la administración pública. Dicho bien jurídico pretende, entre otros fines, la protección a la comunidad, que debe entender que la comisión de estos comportamientos, por su evidente gravedad, merecen tratamiento drástico en procura del fortalecimiento de su confianza en la ley y el ordenamiento jurídico, por cuanto un tratamiento benigno como el que se pretende por la defensa crearía la sensación de que no hay correspondencia entre el menoscabo producido y su consecuencia procesal, esto es la medida de aseguramiento. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es preciso aplicar un test de razonabilidad con el fin de establecer la legitimidad constitucional de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Dicho método de análisis se basa en la aplicación rigurosa de los siguientes pasos. 1. Establecer si la medida está justificada por una finalidad constitucionalmente legítima. 2. Determinar si el medio escogido es adecuado o idóneo para conseguir el fin perseguido. 3. Verificar que la medida sea necesaria de cara al fin propuesto. Y 4. Que sea proporcional, es decir, que no implique el sacrificio de otro bien constitucional de mayor importancia. De acuerdo con estos parámetros, la medida de detención preventiva se solicitó para cumplir 2 fines constitucionales legítimos: evitar la obstrucción de la justicia y proteger a la comunidad del peligro que representa el imputado.
Dichos fines, además de estar avalados por la legislación procesal penal, artículo 308 a 310 del Código de Procedimiento Penal, fueron debidamente justificados, en este caso, en la sustentación de la Fiscalía. La medida resulta evidentemente adecuada para conseguir cualquiera de los fines, pues es indispensable que la restricción de la libertad de locomoción le impide a una persona desviar o impedir la eficaz y recta impartición de justicia o afectar bienes jurídicos socialmente importantes, como en este caso, los recursos estatales y la administración pública. En punto de la necesidad de la medida, a juicio del despacho, le asiste razón a la defensa en cuanto a que no tiene ninguna incidencia frente al fin de proteger la comunidad. En efecto, teniendo en cuenta que el imputado ya no tiene disponibilidad material ni jurídica de poder y o recursos públicos, el riesgo que él representa para la comunidad ya ha sido debidamente conjurado, máxime cuando la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 16 años, como bien lo advirtió el señor defensor, y es de público conocimiento. Sin embargo, frente al fin de evitar la obstrucción de la justicia, la medida se juzga necesaria, por cuanto aún persiste el riesgo de alterar la verdad y manipular a los coimputados, en detrimento del propósito de las autoridades judiciales y del país en general de conocer toda la verdad sobre la gravedad de esos hechos de corrupción. Es cierto que el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal establece una amplia gama de medios de aseguramiento, la mayoría de ellas no privativas de la libertad. Sin embargo, la conducta preliminarmente demostrada por el imputado, tanto en la fase de ejecución de los delitos investigados como en la etapa postdelictual durante la investigación, sugiere al despacho que una medida no privativa de la libertad no es suficiente para cumplir el fin propuesto, toda vez que implica depositar una alta dosis de confianza en el imputado, de la cual no ha demostrado ser completamente merecedor. De otra parte, es cierto que el cúmulo de elementos de prueba acopiados por la Fiscalía demuestran que ésta ha podido adelantar su investigación sin una grave interferencia del señor imputado. Sin embargo, como ya se advirtió, una parte muy importante del acervo probatorio lo constituyen las declaraciones de exfuncionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los cuales el investigado sí ha intentado afanosamente inferir, tal como se demostró en precedencia. Además, con el testimonio de un destacado funcionario de dicho ministerio, el director de Desarrollo Rural, quedó demostrado que el imputado ha llegado al reprochable extremo de buscar que un tercero asuma la responsabilidad de gestiones contractuales inherentes a su función, que son indelegables. Es decir, que las medidas solicitadas por la Fiscalía también resulta necesaria para evitar el riesgo que supone para la verdad y la justicia el hecho de que una persona inocente se arrogue unas responsabilidades que no le competen, en aras de proteger a las personas que ostentan una posición política y social privilegiada, que por tal razón tiene mucho más que perder. Y de acuerdo con ello, la medida además deviene urgente, pues cuando más tiempo pase, mayor es el riesgo para que se siga ejecutando actos que ostenta confianza contra la eficaz y recta administración de justicia, o se concreten los que ya se han reseñado, más aún cuando ya ha adquirido el estatus de imputado. Finalmente,
La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, si bien comporta una restricción de la libertad personal del imputado, permite lograr el fin perseguido de salvaguardar la verdad y la justicia y evitar una obstrucción de ésta sin afectar otros bienes constitucionalmente relevantes, razón por la cual el medio empleado además resulta proporcional en relación con el referido propósito constitucional. Consecuencia, fuerzan las anteriores razones concluir que la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión es jurídicamente procedente, por lo que en este aspecto el despacho, en ejercicio de la función de control de garantías, accederá a lo solicitado por la Fiscalía. Por las razones anteriores, este despacho considera que por favor. Para optar por la medida de aseguramiento privativa de la libertad, la Ley 906 deja en claro en el artículo 313 que frente a la detención preventiva en establecimiento de reclusión es necesario que sea investigado de oficio y que tenga señalada una pena mínima de 4 años o más de prisión. Como vemos, los cargos imputados al exministro de Agricultura y Desarrollo Rural fue como autor de los delitos previstos en los artículos 310 y 397 del Código Represor, cuyas penas superan con creces el quantum punitivo de los 4 años de que trata la aludida preceptiva del sistema procesal penal contenida en la Ley 906 de 2004. Así, realizado el análisis de requisitos formales y sustanciales exigidos, este despacho determina que la clase de medida a imponer habrá de ser la privativa de la libertad de detención preventiva en establecimiento carcelario, por lo cual se dispone de su detención inmediata, librando la correspondiente boleta ante las autoridades penitenciarias. Por lo antes expuesto, el despacho resuelve: primero, imponer en contra del imputado y exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leiva, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Segundo, la presente medida se impone como probable autor de los delitos que atentan contra el bien jurídico de la administración pública por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, artículo 410, y peculado por apropiación a favor de terceros, artículo 397, y bien en concurso homogéneo y sucesivo para cada delito. Tercero, colorario de lo anterior, se dispone su inmediata reclusión en el establecimiento carcelario La Picota, y para lo cual se dispone librar la correspondiente boleta de detención ante las autoridades penitenciarias. Cuarto, de la medida impuesta de ese cumplimiento a lo normado en el artículo 320 de la Ley 906 de 2004. Esta decisión queda notificada en estrados. Señor representante del Ministerio Público. Señor magistrado, sin objeción. Representante de víctimas. Sin recurso, señor magistrado. Señor defensor. Señoría, sin recursos. Así entonces, damos por concluido este acto, siendo que contra esta decisión no se interpuso recurso.